No, bueno, el problema es el que se muestra ahora en pantalla. Y recordando que en el inciso A nos dio un valor de menos 2500 volts por metro. El resultado del inciso B deben ser menos 2100 volts por metro. Y entonces vamos a continuar con lo que hemos estado viendo, recordando de que ya hace tiempo y muchas sesiones estuvimos dedicando a lo que era el estudio de lo que es las cargas y el campo eléctrico, y de ahí llegamos hasta lo que se conocía como el potencial. Y de todo esto podemos concluir, ¿verdad?, de que el potencial se debe a una fuente, y esta fuente es un campo eléctrico. Ahora, con lo que fue la ecuación de Poisson y Laplace, lo que podemos hacer es, a partir de ellos, empezar a ver, ya cerrar lo que se estuvo viendo durante muchas sesiones. Podemos cerrar eso y empezar a ver ahora la relación de la corriente. ¿Cómo es la corriente y cuál es la fuente que puede producir esa corriente? Vuelvo a comentar, para el caso de lo que fue el potencial, la fuente corresponde a un campo eléctrico. Entonces, la fuente para un campo magnético puede ser, en general, ¿sí?, porque tenemos lo que son campos eléctricos y también campos magnéticos. Pues esta fuente para un campo magnético, obviamente estamos hablando de un campo magnético estable, puede ser un imán permanente, un campo eléctrico cambiante con el tiempo, es decir, que está cambiando conforme vaya cambiando el tiempo, o una corriente directa. Sin embargo, hacer su estudio del campo eléctrico y relacionarlo con la corriente es muy complicado, muy complejo si se hace utilizando tanto un imán permanente como una corriente directa, y peor aún, si tuviésemos un campo eléctrico que cambia linealmente con el tiempo. Por esa razón, cuando se empezó a hacer el estudio de la relación entre lo que era la corriente y el campo eléctrico, y el campo magnético, perdón, se utilizó lo que es un diferencial de longitud. Permítame un segundo, por favor. Ya, gracias. Entonces, para esto, pues apareció lo que fue la famosa ley de Biot-Savart. ¿Quiénes fueron Biot y Savart? Bueno, fueron dos científicos franceses. Uno de ellos, Jean-Baptiste Biot, y el otro Félix Savart, quienes en este caso pudieron descubrir la relación que existe entre una corriente y un campo magnético. Es decir, sabíamos que tenemos, como en el caso de las cargas, que las cargas
pueden generar un campo eléctrico. No se sabía qué relación existía entre lo que era la corriente y el campo magnético. Y Biot-Savart, ambos científicos franceses, estudiaron esto y entonces pudieron relacionar lo que era el campo magnético y la corriente y por consiguiente asociarle a la corriente pues su fuente, que sería en este caso el campo magnético. No fue sencillo, sin embargo aquí lo vamos a ver de una forma un poco más pues más sencilla, dado que pues todo esto es resultado de los estudios que ellos hicieron. Y para ello, pues utilizaron lo que se conoce el famoso diferencial de longitud, que en este caso, déjenme señalarlo con lápiz, es ese pequeño vector que se muestra ahí, y que además ese diferencial de longitud se encuentra ubicado en el espacio libre. Este diferencial de longitud, pues, es un conductor muy largo y en el cual, pues, hacemos circular una corriente. Entonces, con lo que se estableció ahí, se pudo, en este caso, comprender, pues, esta relación por parte de estos científicos. Entonces, haciendo alusión a lo que es esta figura, pues la ley de Biot-Savart establece que en cualquier punto P, en este caso, en esta figura, el punto P, lo estoy señalando ahora, en ese punto P, la magnitud de la intensidad de campo magnético, que ahora la vamos a denotar con la literal H, esta H, magnitud de la intensidad del campo magnético. No hay que olvidar que también utilizamos la literal E, y que es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico. Entonces, esta corresponde a campo eléctrico y esta de la derecha a campo magnético. Entonces, la magnitud de la intensidad de campo magnético que produce el elemento diferencial, que es el que está señalado aquí, es proporcional al producto de la corriente, la magnitud del diferencial de longitud y el seno del ángulo formado entre el filamento, que es este que está aquí, y la línea que conecta con el punto donde nos interesa, en este caso, determinar el valor de esa magnitud. Voy a poner aquí la ecuación, ¿sí?, del lado izquierdo en color rojo, en forma general, dado que esta ecuación que está aquí abajo corresponde a esa figura que se muestra. Bien, entonces, el diferencial de la intensidad de campo eléctrico, que es la ecuación que está del lado izquierdo, la superior, es igual a la corriente por el diferencial de longitud producto cruz con el vector unitario del vector R dividido entre 4pi por la magnitud de ese vector R elevado al cuadrado. O equivalentemente, el diferencial de la intensidad de campo magnético es igual a la corriente por el diferencial de longitud producto cruz con R dividida entre 4pi por R cúbica. Ambas ecuaciones son equivalentes,
y las unidades están dadas en amperes por metro. Esa es la ecuación general, pero si lo queremos hacer más aplicativo a una figura, como es la que se muestra del lado derecho, voy a borrar todo lo que está rayoneado para que se quede limpio. Entonces, a este punto P se le está llamando punto 2. Por lo tanto, entonces, el diferencial de la intensidad de campo eléctrico en el punto 2 es igual a la corriente I1, porque aquí la tenemos, multiplicado por el diferencial de longitud, producto cruz con el vector unitario de diferencia entre el punto 2 y el punto 1, todo eso dividido entre 4pi por la magnitud elevada al cuadrado de ese vector diferencia. Nuevamente con las unidades que acabo de mencionar, que en este caso serían amperes por metro. Esas es las ecuaciones que se conocen como la ley de Biot-Savart. Sin embargo, podemos representarlas ahora mediante dos maneras. La primera de ellas, como aparece en la pantalla en la parte superior, ¿sí? Que el diferencial de la intensidad de campo magnético va a ser igual a la corriente por el diferencial de longitud, producto cruz con vector unitario en la dirección R, dividido entre 4pi por la magnitud de ese vector diferencia elevado al cuadrado. O lo que es igual a la corriente por el diferencial de longitud con el producto cruz de el vector diferencia dividido entre 4pi por la magnitud del vector diferencia elevado al cubo. Unidades en amperes por metro cuadrado, y esa primera ecuación se le conoce como la forma diferencial de la ley de Biot-Savart. O alternativamente, por ahí en la literatura la van a encontrar como la ley de Ampère para elemento de corriente. Cualquiera de los dos nombres, como dice en esta diapositiva en la parte superior, es válido. Sin embargo, se recomienda mejor que se aprenda como la famosa ley de Biot-Savart. ¿Por qué no como la ley de Ampère para elemento de corriente? Porque nos podemos confundir con la famosa ley de Ampère en forma generalizada. Por eso muchas veces se sugiere que se utilice ley de Biot-Savart en vez de ley de Ampère para elemento de corriente. ¿Ok? Entonces lo pueden encontrar en la literatura con ambos nombres. Bien, y entonces una vez hecha esa aclaración, en la ecuación que se encuentra en la parte inferior, H, que es igual a una integral cerrada de la corriente por el diferencial de longitud, producto cruz con el vector unitario en la dirección R, dividido entre 4pi por R al cuadrado en unidades de amperes metro, corresponde a la ley de Biot-Savart en integral. Entonces, con esto tenemos dos opciones. Uno, para cuando tenemos el caso de su aplicación en forma diferencial, y la otra en su aplicación de forma integral. Y bueno, ahorita en un momentito más vamos a hacer unos cálculos para que se pueda, en este caso, comprender cómo se determina a partir de esta ley que es esta ecuación, pues la intensidad del campo magnético, y como vemos, pues está relacionado con la corriente de ese elemento diferencial de longitud. Bien, pero no solamente se puede hacer en este caso con un diferencial de longitud, sino que nosotros podemos utilizar una figura como la que se muestra ahora en la pantalla, en la cual nosotros tenemos ahora una especie de rectángulo, ¿sí? Un rectángulo que ese rectángulo corresponde a un trozo de material conductor, es decir, de un metal. Y por consiguiente, entonces, podemos expresar la ley de Biot-Savart en términos de fuentes distribuidas, así se le llama. ¿Cómo lo puede ser la densidad de corriente? Que en este caso se ha utilizado la literal J. Ya en el pasado la hemos utilizado, ¿sí? J corresponde a la densidad de corriente, cuyas unidades pues están dadas en amperes por metro cuadrado. Y ahora vamos a introducir
una nueva literal que le vamos, en este caso, a llamar densidad superficial de corriente. Y esta literal pues va a ser la letra K mayúscula. Entonces, no confundir, la J corresponde a la densidad de corriente y K corresponde a la densidad superficial de corriente. Por esa razón, en esa figura que está ahí en color azul ahora en pantalla, vemos que hay unos vectores señalados con esas flechitas solamente en la superficie conductora. ¿Por qué razón solo en la superficie? Porque sabemos que de manera natural lo que nosotros hacemos es considerar que los conductores tienen cargas libres en la superficie. Dentro de esta, bueno, pues tenemos cargas que no están libres, entonces por esa razón se consideran solamente las cargas libres en forma natural. Entonces, la corriente superficial, que en este caso está señalada por esas flechitas, fluye en una hoja, que es ese bloque de color azul, cuyo espesor tiende a cero, es decir, se considera una hoja prácticamente de un grosor cero. Es una lámina súper finita, delgaditita. ¿Por qué? Pues por la misma razón que acabo de comentar, de que las corrientes, de que las cargas que están libres, perdón, se encuentran en la superficie. Por esa razón, pues se utiliza ese concepto de densidad superficial de corriente. Entonces, la densidad superficial de corriente, que es la literal K, se mide en amperes por metro de ancho. ¿Sí? Si fuese superficie, pues debería ser por metro cuadrado, pero no. Si no, se da en este caso en unidades de amperes por metro de superficie. Entonces, si esa densidad superficial de corriente es uniforme, la corriente total y en cualquier ancho pues va a ser igual a el producto de K por B. Entonces, si la densidad superficial de corriente es uniforme, la corriente total sería igual a K por el ancho, que en este caso es B. Pero, si se tiene una densidad superficial de corriente no uniforme, entonces esta se debe de determinar utilizando la segunda fórmula que aparece ahí, que es igual a la integral de la densidad superficial de corriente multiplicada por el diferencial de n, donde ese dn es un elemento diferencial de la trayectoria transversal al flujo de la corriente. Entonces sabemos que el elemento diferencial de corriente es I por dl. Que es esto que estoy señalando. Y entonces, equivalentemente, I por dl sería igual a, en este caso K, que voy a comentar que K corresponde a la densidad superficial de corriente por el diferencial de superficie y puede ser igual a la densidad de corriente por el diferencial de volumen. Por consiguiente, la ley de Biot-Savart puede tener los siguientes equivalentes, como se muestra en estas ecuaciones. La primera de ellas, donde podemos calcular la intensidad del campo eléctrico, del campo magnético, obteniendo una integral de superficie de la densidad superficial de corriente producto cruz con el vector unitario en la dirección de R, dividir entre 4pi por la magnitud de ese vector diferencial elevado al cuadrado, todo por el diferencial de superficie, o equivalentemente, la que se encuentra en la parte inferior, utilizando un volumen, donde tendremos ahora una integral de volumen de la densidad de corriente por el producto cruz del vector unitario en la dirección de R,
dividido entre 4pi por la magnitud de ese vector diferencia elevado al cuadrado por el diferencial de volumen. Entonces tenemos en este caso, un elemento de corriente, una superficie y un volumen. Es decir, las equivalencias que existe entre lo que es la ley de Biot-Savart. Ahora, si tenemos una figura como la que se muestra en la pantalla en este momento, del lado derecho podemos observar que corresponde a un diferencial de longitud, voy a señalarlo, aquí tengo un diferencial de longitud que está ubicado en el punto 1, nuevamente en el espacio libre, que es como lo consideró Biot y Savart. Y ahora lo que nos interesa es determinar la intensidad del campo magnético en el punto 2. Entonces, para hacer eso, pues como aquí tenemos un diferencial de longitud y se considera que esto es como si fuese un punto, porque ese diferencial de longitud es muy pequeño, entonces podríamos tener a lo largo del eje Z diferenciales de longitud de tal manera que todo esto fuese un alambre continuo desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, para poder ver los efectos de todas estas pequeñas secciones o puntos, como podríamos decir que se podrían considerar, pues la intensidad del campo eléctrico en el punto 2, que se muestra en la figura del lado derecho, y que está aquí, sería igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, es decir, considerando toda la longitud de ese elemento metálico dispuesto o puesto en la dirección de Z, de lo que es la corriente por el diferencial de Z en la dirección de Z, producto cruz con ρ multiplicado por el vector unitario en la dirección de ρ, menos Z prima, aquí hay un pequeño error, no es elevado a la Z, parece que está elevado a la Z, debe ser Z prima por AZ, es decir, Z prima en la dirección de AZ, dividido entre 4pi por ρ elevado al cuadrado más Z prima elevado al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. De hecho, esto lo podemos deducir directamente de la figura. Voy a borrar aquí para que no esté tan saturado. Entonces podemos ver que está incluido lo que es ρ en la dirección de a ρ, y luego tenemos menos Z prima en la dirección de AZ. Y estamos directamente trabajando en el eje Z. Por eso está en diferencial de Z por el vector unitario en Z. ¿Ok? Entonces, si resolvemos esa integral, de ahí podemos ver que la corriente, como hace un momento lo comenté, se considera una fuente de campo, una corriente constante. Por consiguiente, podemos sacarla de la integral al igual que el 4pi. Por esa razón, entonces nos queda que la intensidad del campo magnético en el punto 2 es igual a la corriente dividida entre 4pi por la integral desde menos infinito hasta más infinito de ρ diferencial de Z prima por el vector unitario en la dirección de phi dividido entre ρ al cuadrado más Z prima al cuadrado elevado a la 3 medios. Si resolvemos esa integral, nos queda la última línea que dice que la intensidad del campo eléctrico, del campo magnético, es igual a la corriente por ρ, puesto que el diferencial es con respecto a Z prima y no ρ, nos quedaría I por ρ en la dirección del vector unitario de phi, dividido entre 4pi por la integral de menos infinito al más infinito de diferencial de Z prima entre ρ al cuadrado más Z prima al cuadrado elevado a la 3 medios.
Tenemos entonces el resultado de la integral y si aplicamos los límites podemos ver que se eliminan ahí unos términos y simplemente nos quedaría que la intensidad de campo magnético en el punto 2 sería igual a la corriente dividida entre 2 ρ en la dirección, multiplicada, perdón, por el vector unitario en la dirección phi. Aquí tengo una pregunta. Según las literales que se están utilizando, ¿qué sistema coordenado es el que se está utilizando? Cilíndrico. ¿Cuál, perdón? Cilíndrico, correcto. Es decir, entonces, estamos considerando como si esto fuese un cilindro de esta manera. Donde en este caso, ρ sería el radio del cilindro, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, si sabemos que ρ corresponde al radio de ese cilindro, la fórmula que está ahí señalada, la última que nos resulta del análisis que se acaba de hacer, nos dice que la magnitud de la intensidad del campo magnético varía inversamente con la distancia. ¿Cuál distancia? Pues la distancia que existe entre el punto y ese filamento. Es decir, entonces, cuanto más me encuentre alejado de ese filamento, la magnitud de la intensidad de campo magnético va a ser cada vez mucho menor. Pero, bueno, aquí consideramos que tenemos un diferencial de longitud. Pero, ¿qué pasa si en vez de utilizar un diferencial de longitud se considera un pequeño alambre, como se muestra en la siguiente diapositiva? Ahora, en vez de tener esos pequeños puntos que serán diferenciales de longitud, tenemos un trozo de alambre por el cual se hace circular una corriente. Entonces, haciendo el análisis correspondiente, basándose en los resultados de la ley de Biot-Savart, se puede encontrar entonces que la intensidad del campo magnético va a ser igual a la corriente que circule por ese alambre, dividida entre 4pi por ρ, que sería en este caso la distancia que hay desde distancia que consideramos como si fuese el radio de un cilindro, ¿verdad? Todo eso multiplicado por el seno del ángulo alfa 2 menos el seno del ángulo alfa 1, multiplicado por el vector unitario en la dirección de phi. Entonces, con esta fórmula alternativa también se puede determinar, en este caso, la intensidad del campo magnético cuando se tienen ángulos distintos. Entonces, para ver cómo se utiliza la fórmula de la ley de Biot-Savart, vamos a ver el siguiente problema, el cual dice lo siguiente. Nos pide calcular el incremento de la intensidad de campo magnético, que le vamos a llamar delta H2, en el punto P subíndice 2, producido por una fuente ubicada en el punto P subíndice 1, con valor, en el inciso A, la corriente 1 por delta L1 igual a 2pi en la dirección de AZ, dada en microamperes por metro, dado los puntos en las coordenadas 4,00 y 030. El primero fue para P1 y el segundo para el P subíndice 2. En el inciso B nos pide calcular, ¿sí?, ese incremento de la intensidad de campo magnético en el punto 2,
con el mismo valor de, en este caso, la corriente multiplicada por el incremental de longitud, que vale 2pi por A en la dirección de vectoritario en Z, microamperes por metro, dados el punto 1 en las ubicaciones 4 menos 2, 3 y 0, 3, 0. Y finalmente en el inciso C, la corriente I1 por delta I1 ahora vale 2pi por 0.6 en AX menos 0.8 en AY en unidades de microamperes por metro, dados los puntos P subíndice 1 en la ubicación 4 menos 2, 3 y P subíndice 2 en la ubicación 1, 3, 2. Cópienlo, por favor, y ahorita vemos cómo se resuelve. Bien, ¿podemos empezar a resolverlo? Sí, profe. Ok. Entonces voy a pasarme a otra página en blanco. Voy a insertar un par de páginas en blanco. Bien, entonces de los datos, voy a ponerlos aquí. El inciso A nos dice que
La corriente I1 por, en este caso, delta L1 es igual a 2pi en la dirección de AZ en unidades de microamperes por metro. Y los puntos serían, aquí les voy a poner, el 1 estaría ubicado en 4,00 y el 2 estaría ubicado en 0,3,0. Bien, entonces hay que calcular los cambios en la intensidad de campo magnético en el punto 2. Utilizando esa fórmula. Permítame un segundo, por favor. Ya estoy, gracias. Entonces, hay que determinar delta H2, que serían los cambios en la intensidad del campo magnético en el punto 2, y esto sería igual, utilizando la fórmula de la ley de Biot-Savart, a la corriente 1 por delta L1, producto cruz de el vector unitario AR12 dividido entre 4pi por la magnitud de ese vector unitario elevado al cuadrado. Entonces, en primera instancia, lo que podemos calcular es la magnitud del vector unitario R12. ¿Cuánto resulta? Permítame un segundo mientras lo calculan. ¿No sería menos 4, 3 y 0?
Ya, gracias. Entonces, ¿cuánto queda R12? ¿Alguien podría decirme? 5. No se deben de sumar, debe de quedar, en este caso, a ver, espérame. Era -4, 3 y 0. Ok, es -4, 3 y 0, correcto. Entonces, ¿cuánto queda el vector unitario R12? ¿Cuánto? Perdón, no escuché. ¿Era 5? ¿Cuánto queda la magnitud del vector unitario R12? 5. No deben de quedar las coordenadas X, Y, Z. Ah, ok. Ok. Queda -4/5, 3/5 y 0. Ok, sería 4/5, sería 0.8 negativos, ¿no? Sí, profe. Luego sería el otro 0.6 .6 y 0. y 0. ¿Ok? Entonces nos quedaría, ya tenemos ahí el vector unitario R12 menos 0.8, 0.6 y 0, y la magnitud que sería -4, 3, 0. Entonces voy a pasarme a la siguiente diapositiva para sustituir los valores. ¿Sí está correcta la sustitución?
Esto que estoy señalando en azul corresponde a AZ. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado? Bien, lo primero que vemos aquí es que tenemos un producto cruz. Entonces, aquí podemos hacer algo para poder facilitar las cosas. 2 pi entre 4 pi nos quedaría 2. Multiplicado por 25 nos quedaría 10 a la menos 6 dividido entre 50. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería todo esto. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces nos quedaría esta cantidad. Por ahí apúntenla. Ay, borré todo. Perdón. Voy a volver a escribirla. Ok, eso sería. Entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos, nos quedaría, bueno, voy a escribirlo para que sea mejor, sea más claro. Así nos quedaría. Entonces estarán de acuerdo conmigo que este término es AZ, ¿verdad? Entonces, AZ, producto cruz con AX, ¿qué me resulta? Ya me perdí, profe. Entonces, tenemos que hacer el producto cruz de De cada una de las 0, 0 componentes. y 1 y del otro.
y después multiplicarlo por 10 a la menos 6 sobre 50. Es decir, 10 a la menos 6 entre 50 por menos 0.8, ¿cuánto da? Da menos 1.6 a la 8, a la menos 8. A la menos 8. Si lo ponemos a la menos 9, ¿cuánto sería? Punto 16. No, sería 16, ¿no? 16. Ok. Pero entonces estás multiplicando, este es AZ, y acabamos de multiplicar por AX, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y el producto cruz de AZ por AX nos da menos AY, entonces nos queda menos 16 nanoamperes por metro. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto resulta la multiplicación de AX por AY? Es decir, 10 a la menos 6 entre 50 por 0.6, ¿cuánto da? Da 12. Da 12, pero el producto cruz de AZ por AY nos da menos AX. Entonces quedaría menos 12 y aquí sería 0. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Simplemente habría que aplicar el producto cruz. Ok, y bueno, como todo queda a la menos 11, pues recorremos el punto y nos queda en nanoamperes por metro, que serían las unidades de la intensidad de campo magnético. Entonces les va a quedar de tarea que resuelvan el inciso B y el inciso C. Y mañana lo vamos a revisar. ¿Ok? Lo vamos a revisar aquí en la clase, en la sesión. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero comentarles que el segundo examen va a ser el próximo lunes. Espero que no tenga ningún inconveniente. No, De profe. acuerdo. Ok, entonces para que ya estén preparados. Entonces, por ahí apúntenlo, resérvenlo, aunque ya la mayoría creo que ya presentaron exámenes de otras asignaturas, ¿verdad? Entonces, para el próximo lunes será el examen de esta asignatura. Y por favor, entonces resuelvan el inciso B y el inciso C y mañana vemos cómo es que resulta todo esto. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? No, profe. Gracias. No, gracias. ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, entonces hasta aquí le dejamos por hoy. Profe, yo Muy sí buena tengo, Sí, dime. nada más tenía una duda de por qué le puso las coordenadas de 0,0,1 en la fórmula. Porque en el problema nos dice que era 2pi por AZ, ¿no? Sí. Entonces, en vez de poner AZ, lo pongo de Sí. Ya. Da lo mismo Sí, que lo pongas de los dos. Sí, Sí, ya de hecho, entendí. pues aquí sustituirlo simplemente por AZ y ya. No Ok. todos vas a utilizarlo aquí para hacer las multiplicaciones. Sí, está bien, profe. Bueno. Sí. ¿Alguna Sí, otra bueno, duda? sí. De nada. ¿Alguna otra duda alguien que tenga de esto, no? Bueno, pues entonces si no hay dudas, hasta aquí le dejamos por hoy. Que tengan muy buena tarde. Cuídense, continuamos el día de mañana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe.